Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar con Pablo Montaldo, que es presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, presidente de Nixus Servicios Financieros y Nativa Cabal, es la tarjeta, y presidente de Suma Factoring. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, hoy en otro rol que también te convoca, que te tenemos en el programa, y que es a propósito de lo que es servicios financieros, ¿no? De las empresas vinculadas a los servicios financieros no bancarios, ¿no? Allí, ¿cuál es la situación del mercado de las empresas? ¿Qué se puede decir? Bueno, las empresas de servicios, primero una explicación de qué son las empresas de servicios financieros que se crearon allá hace más de una década, como una figura nueva. Algunas empresas que éramos casas de cambio pasamos a esta figura que tiene otras potestades u otros negocios habilitados más allá de simplemente el cambio de moneda extranjera, que es lo que hacen las casas de cambio. Nosotros podemos hacer transferencias internacionales, podemos hacer giros, cobros, pagos, una serie de servicios. Todo el negocio de lo que se llama, en la jerga nuestra, el negocio transaccional. En el negocio transaccional participamos nosotros, participan las casas de cambio, participan las empresas de remesas, transferencias, y también lo que son las redes de cobranza y pagos. Bueno, es todo un gran negocio. Nosotros ocupamos, tenemos habilitación para actuar en todos los nichos de ese segmento transaccional, digamos. ¿Parte de préstamos allí se otorgan? Nosotros estamos habilitados, las empresas están habilitadas para dar créditos con capital propio, aunque en la práctica ninguna empresa ha entrado en ese segmento de otorgar préstamos. Algunos, como en mi caso, que tenemos algún interés en el negocio de crédito, lo hacemos a través de alguna empresa paralela, no dentro de la empresa, por temas regulatorios, por los requisitos regulatorios que requiere. Es mejor, esto parece una paradoja, es mejor hacerlo desde otra figura jurídica y no desde la empresa de servicios financieros. Esto ya se lo hemos planteado al Banco Central y bueno, por ahora no ha habido cambios en ese sentido. Allí, por ejemplo, voy a desglosar en dos lo que me acabas de comentar, que es muy interesante, ¿no? Hacerlo a través de otra empresa es, por ejemplo, hacerlo a través de una figura de una tarjeta de crédito. Bueno, vos me presentaste recién, yo tengo dos empresas, aparte de Nixus, la empresa de servicios financieros, tengo dos empresas, una enfocada al consumo, que es una emisora de tarjeta Cabal, Nativa, y otra que es una empresa de factoring enfocada al segmento corporativo. O sea, hacemos factoring, que es una forma de financiamiento para empresas. Y bueno, son dos empresas separadas de lo que es Nixus, que es la empresa de servicios financieros regulada por el Banco Central. Bien, bien. Y allí entiendes que la otra pregunta, entiendes que hay interés de las empresas de servicios financieros en, digamos, poder vincularse más directamente a lo que es el mercado de, por ejemplo, crédito, porque tú me mencionabas allí que hay una regulación que no es muy amigable para esto, pero efectivamente habría interés. Sí, hay interés, sí. Lo que pasa es que, acá hay un tema, hay dos temas que son cruciales, que tienen que ver, no específicamente una regulación hacia nosotros, es un tema cómo está regulada algunas cosas en el país. Una es el impuesto al patrimonio. Las empresas, normalmente, las empresas comunes y corrientes pagan un 1,5% de impuesto al patrimonio sobre su patrimonio. Las empresas, los bancos y las empresas que dan créditos pagan 2,8% de impuesto al patrimonio. Entonces, si yo meto el negocio de créditos para dentro de la empresa de servicios financieros, paso a ser una financiera alcanzada por el 2,8% del patrimonio. No me conviene, sinceramente no conviene. Eso, sinceramente, que el impuesto al patrimonio sea 2,8% para las empresas, los bancos y las financieras, es algo que debería reverse, pero no está en la agenda, sinceramente no está en la agenda. Y lo otro es el tema de a qué sistema jubilatorio aportás. Nosotros hoy aportamos al BPS. Si pasamos a ser una financiera, pasamos a aportar a la caja bancaria. Y por lo tanto, encarecemos el costo también. Entonces, bueno, si esas dos cosas no cambian, directamente nadie va a meterse a dar créditos con la figura de empresa de servicios financieros
con los costos extra que ello implica. Aún así, siendo empresas financieras no bancarias, pasarían a tener como un régimen bancario. Pasas a estar dentro de lo que es las empresas que aportan a la caja bancaria. Sí. Bien. Ya vamos a hablar de lo que hace la regulación, ¿no? Algunos cambios y demás, pero yo preguntaba un poco con la situación de las empresas de servicios financieros. ¿Es un mercado estable, increciendo, hay movimientos? Bueno, te diría que es un mercado que está, por decirlo, estancado y con una perspectiva incierta, por decirlo de alguna manera. Nosotros, como te decía, estamos en el negocio transaccional, cambio de moneda extranjera, giros, transferencias al exterior, cobros y pagos, etc. Todos negocios que han mutado, que han sufrido mucho o que han cambiado mucho en los últimos tiempos. Han cambiado, por ejemplo, por la bancarización. Nosotros nos manejábamos mucho con el efectivo. El efectivo cada vez se usa menos. En Uruguay, por la bancarización obligatoria, por ejemplo, los sueldos ya no se pueden pagar en efectivo. Nosotros teníamos, para ponerte un ejemplo, nosotros teníamos clientes que, llegado el momento de pagar los sueldos, cambiaban dólares para pagar los sueldos, nosotros le pagábamos los sueldos o le facilitábamos el cambio. Eso no se puede hacer, ya no se puede hacer más. Y bueno, y el uso del efectivo ha ido decayendo en Uruguay y en el mundo. Entonces, vos viajabas a Europa, te llevabas los euros. Ahora pagas con tarjeta. Claro. O pagas con otro medio de pago digital. Entonces, y hay lugares donde ya directamente el efectivo no se usa, países europeos donde prácticamente el efectivo no se usa. Entonces, era un negocio que nosotros teníamos y no lo tenemos más. Y como eso te podría citar varios ejemplos. Entonces, es un negocio que ha cambiado, en alguna medida algunas patas de nuestro negocio han decrecido en volumen. También lo mismo le pasa a las redes de cobranzas y pagos, que cada vez hay menos, hay otras alternativas para pagar las facturas, que no son ir al mostrador de una red. Y bueno, todo eso ha ido cambiando. Y bueno, estamos trabajando para generar desde la Cámara nuevas nichos de mercado o explorar o avanzar en... Pero ¿qué pasa? Nosotros, como somos empresas reguladas por el Banco Central, todos los negocios diferentes que hagamos requieren una autorización del Banco Central. Y en eso estamos trabajando con el Banco Central o proponiéndole ideas al Banco Central para que nos autoricen a determinadas actividades nuevas para, de alguna manera, agregarlas a las que ya tenemos. ¿Qué podría ser una actividad nueva? Por ejemplo, te voy a tirar un ejemplo, el negocio de criptomonedas. El negocio de criptomonedas en Uruguay no está regulado. Se votó una ley, pero no se reglamentó. Y según nos dijeron en el Banco Central, se va a mandar una nueva ley para corregir algunos aspectos que salieron con errores de la ley anterior. Y todo lo que es la regulación de la compra-venta de criptoactivos, que es mucho más grande que las criptomonedas, pero bueno, eso está en suspenso. Entonces es un negocio que nosotros podríamos entrar, que a nosotros nos interesa, o a algunas de las empresas de la Cámara les interesa entrar, pero estamos a la espera de que salga la reglamentación. La ley crea una figura nueva, el proveedor de servicios de activos virtuales, un regulado nuevo, pero nosotros tenemos esperanza de que el Banco Central nos autorice también, además de a esas figuras nuevas, a nosotros como empresas de servicios financieros que hace años que nos conocen, porque antes éramos casas de cambio y nos conocen desde hace, del año 76 que están reguladas las casas de cambio, o sea que, y conocen a todos y cada uno de los accionistas, de los directores, y bueno, creo que es lógico que nosotros podamos operar en ese mercado. ¿Y por qué crean una figura nueva si ya están las empresas de servicios financieros no bancarios? Bueno, no sé, esa pregunta habría que trasladársela al que hizo la ley y al Banco Central. Generalmente acá el Banco Central tiene, o el regulador en general, los reguladores tienen esa idea de que para cada negocio nuevo crear una figura nueva. Por ejemplo, pasó con las billeteras virtuales. Acá se llaman empresas emisoras de dinero electrónico. Instituciones, las IED. Y bueno, se creó las IED, son una figura nueva. Hay varias,
conocidas en el mercado, que son, en otros países se llaman billeteras virtuales o instituciones de pagamento en Brasil, no sé, tienen distintos nombres, depende del país. Y acá se creó una figura nueva. Entonces hay algunas empresas, incluso a colegas nuestros de empresas de servicios financieros, que crearon una empresa paralela para... ¿Por qué? Porque nosotros no estamos habilitados a manejar fondos de clientes. Entonces tendríamos que crear una figura nueva, una empresa nueva, y así es como se maneja la regulación en Uruguay. Para aclarar, crear una figura es crear una empresa nueva para poder operar en ese segmento, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. No es un tema mero semántico, por así decirlo. Yo te voy a hacer reaccionar hace unos días estuvimos aquí en entrevista con el economista Ignacio Mullo, que es director ejecutivo de Ceres. Vamos a compartir el video y ya regresamos. Las entidades financieras no bancarias también están reguladas, con menores cargas regulatorias que los bancos, prestan al consumo generalmente, han crecido, tienen tasas de morosidad que se han ido elevando con el tiempo, y también sufren esa misma la competencia, digamos, de sectores que no tienen ningún tipo de regulación y que están en esos mercados también, atendiendo a gente que tampoco puede acceder a estas instituciones porque está en el clearing, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje enorme de la población en el clearing que no accede a ninguna de estas instituciones y tiene que ir a otros canales de acceso. Y no es un tema de topear tasas, como se ha planteado en los últimos tiempos, de que son tasas altísimas las que presta, no, es un tema de generar condiciones de acceso a personas que hoy no tienen, más allá de querer decir o pensar que estas tasas son demasiado elevadas, porque las tasas son las que ponen el mercado. Si esas tasas se topean, va a pasar lo que pasó en todos lados donde se hizo algo parecido. Se deja de prestar por el canal formal, porque no hay negocio, y se empieza a circular el financiamiento por canales informales a tasas más altas que la que hoy se están prestando. Bien, allí estábamos hablando con el economista Ignacio Mullo hace unos días atrás, estábamos hablando a propósito de lo que hace, ¿no? También lo que él denunciaba de alguna forma es un mercado paralelo, ¿no? De lo que hace préstamos al consumo y también de lo que hace a la regulación, ¿no? De las empresas bancarias, financieras no bancarias. Sí, bueno, el Banco Central tiene una forma de regular que está muy fraccionado. La cantidad de regulaciones, vos entras a la página del Banco Central, la cantidad de empresas, de tipos de empresas reguladas es enorme. Por ejemplo, cuando se creó la ley de bancarización, la ley de inclusión financiera que se llamó, ahí se creó una figura nueva, la de la institución emisora de dinero electrónico, las IEDE, que son las tarjetas prepagas que andan por ahí. Después ahora se va a crear con la ley de regulación de los criptoactivos otra figura nueva y así sucesivamente. En otros mercados es distinto. En otros mercados, por ejemplo en Brasil, a las instituciones que ya existen se le otorgan permisos nuevos con mayor exigencia. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros que solo quiere hacer lo que hacemos nosotros, hoy, bueno, se le pone determinadas exigencias de capital y qué sé yo. Si querés otro tramo de otro producto, bueno, te pido más exigencias. Pero dentro de la misma figura, no creando figuras nuevas. Esos son estilos de regulación. El estilo uruguayo es rígido, muy rígido. Lo que decía Ignacio con respecto a las financieras que prestan al consumo, hay una cantidad, creo que casi todas están reguladas. El mercado, creo que el mercado por hoy, por fuera de lo que son las empresas reguladas, es menor. Sinceramente creo que es menor. Mientras no se topeen las tasas de interés, como decía Ignacio, bueno, si se topean las tasas de interés, ahí sí va a aparecer un mercado paralelo, pero por ahora eso parece que no está en la agenda. ¿El mercado informal no es preocupante, por así decirlo, los niveles en los que se encuentra? Bueno, en el segmento nuestro, depende de qué segmento del mercado estemos hablando. Lo que era el negocio transaccional, cambio y eso, en una época había mucha casa de cambio no oficial o informal, había. Hoy ya no tanto porque como el negocio se achicó, ya no.
Había, sobre todo en el interior, muchos escritorios rurales, escribanías, qué sé yo, que hacían. Hoy eso ha disminuido, seguirá habiendo, pero en menor medida. Y en lo que es la parte de crédito, también siempre hay prestamistas particulares, no regulados, pero es un negocio, sobre todo lo que es crédito al consumo, no es un negocio tan fácil. No es decir, me pongo a prestar. No, es un negocio que tiene cierta complejidad. Y sobre todo, cuando querés prestar masivamente, digo, es un negocio que requiere cierta infraestructura, cierta personal, cierto conocimiento, acceso a base de datos, tecnología, porque si no, no lo puedes manejar, es relativamente complejo. Entonces, también lo que ha frenado eso es todo lo que es la regulación del lavado de dinero en el sistema bancario. Ahora los bancos están mucho más estrictos en cuanto al origen de los fondos. Entonces vos para manejar fondos precisas una cuenta bancaria. Mucha gente utilizaba una cuenta personal, pero ahora los bancos empiezan a poner trabas a lo que movés en determinadas cuentas. Entonces no es tan fácil abrir una empresa informal y tener una cuenta bancaria para manejar esos fondos. Eso ya no es tan fácil. Entonces eso ha disminuido, de mi punto de vista, todo lo que es la informalidad del sector financiero ha caído, me parece que ha caído. Bien, vamos a seguir hablando del mercado financiero, vamos a hablar también de lo que hace a las perspectivas del negocio hacia adelante, ya adelantábamos un poco antes en este bloque también. ¿Qué pasa con el dólar? ¿No? Algunos de los temas que nos vamos a preguntar o le vamos a preguntar a Pablo Montalto, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay. Ya venimos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Continuamos el diálogo con Pablo Montalto, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? Al sector financiero de las empresas vinculadas, las empresas financieras no bancarias, y allí no menor es hablar, por supuesto que a propósito de lo que pasa con la moneda dólar, ¿no? Allí, ¿cómo entiendes que dentro de lo que es el negocio financiero ustedes está impactando, ¿no? lo que está aconteciendo con el dólar? Bueno, no, lo que está aconteciendo con el dólar depende en qué momento no se encuentre. Lo que ha pasado con el dólar a lo largo del año 2025 fue que el dólar bajó todo el año. El año 2026, hasta que empezaron los eventos en Medio Oriente, también había tenido una baja. Y bueno, eso en lo que es el negocio nuestro, eso no tiene mucha incidencia, porque nosotros compramos y vendemos dólares, y bueno, el dólar a lo que esté en el momento. La baja del dólar, primero que es un fenómeno mundial. Estados Unidos ha emitido muchos dólares y bueno, el dólar se depreció a nivel mundial, en general en prácticamente todos los países fuera de Estados Unidos. Y en Uruguay también se depreció más o menos lo mismo que se depreció en Brasil, o sea, no es un fenómeno exclusivo de Uruguay. ¿No? Eso tiene otras consecuencias para la competitividad de Uruguay, pero eso es un tema, a nosotros eso en realidad no nos afecta demasiado. Hay que manejar, cada empresa tiene que manejar sus activos y pasivos en dólares para que eso no te genere una diferencia de cambio en contra, pero bueno, es un ejercicio que estamos acostumbrados a hacer desde hace muchos años. El otro tema es si eso impacta sobre la competitividad del país, que es otra discusión que, bueno, es mucho más grande, ¿no? Ya vamos a ir a eso, ¿no? Te voy a hacer una pregunta antes de eso, de manual. ¿No? De esas preguntas que a veces, no sé si se hacen tanto, pero que a veces están buenas. ¿Dónde está la ganancia neta, ¿no? de una empresa, por ejemplo, una casa de cambio, ¿no? ¿Cómo opera? ¿Compra dólares? ¿A quién se lo pueden comprar entre empresas? ¿Al Banco Central? ¿Y dónde está esa ganancia, ese margen? Bueno, la ganancia de la casa de cambio está en la diferencia entre la compra y la venta. Nosotros hay un mercado
El dólar en el mercado vale, yo qué sé, 39, por decir una cifra. Sí. Más o menos lo que está valiendo ahora. 39. Entonces, a los clientes nosotros le compramos el dólar debajo de 39, a los que venden dólares se los compramos debajo de 39 y a los que compran dólares se los vendemos arriba de 39. Y ahí queda un spread, un margen. ¿Ah? Y esa es la ganancia de la casa de cambio. Bien. Al que vende le cobramos por encima del mercado y al que compra se lo pagamos por debajo del mercado. Y ahí está el spread. Los spreads se han reducido en los últimos años, también es otro tema en contra de nuestros. Se han reducido porque los bancos se han puesto más agresivos, ¿no? Sobre todo con las empresas de mayor porte, se han puesto muy agresivos y a veces a las empresas le dan una cotización muy próxima a lo que es el mercado, el valor del mercado. Mucha gente se pregunta, ¿qué es el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Quién es el señor mercado? Claro. Bueno, no hay un señor mercado. Nosotros no le compramos los dólares al Banco Central. El Banco Central hace mucho tiempo que no interviene en el mercado de cambios, por lo tanto no compra ni vende dólares, ¿no? Simplemente se los compramos a otros colegas, bancos u otros colegas, casas de cambio, empresas de servicios financieros, los compramos, ¿no? Hay básicamente sistemas para operar, hacer esas operaciones entre nosotros, entre colegas. Los bancos tienen un sistema que es la bolsa electrónica y nosotros tenemos un sistema que es UFEX, que es otra bolsa, que tenemos un sistema para operar entre nosotros, ¿no? Entonces yo por ejemplo, como empresa de servicios financieros, cuando viene un cliente y quiere comprar dólares, ¿no? Yo le vendo los dólares y después voy al mercado y me recompro. Si quiero, me recompro. Pongo una oferta en el sistema, ¿no? Que quiero comprar dólares a tal precio, y si otro colega precisa vender, ¡pum!, se machea la operación y eso es el mercado. Bien. Y el precio se va regulando en función, en general los que ponen el precio entre comillas son los bancos porque mueven cantidades más grandes, son los que más o menos llevan la batuta, pero nadie en particular, digamos. No sé si era tan de manual la pregunta, ¿eh? Me parece que estuvo interesante. Y así preguntarte, ¿no? Hablaste de un punto no menor, que es la intervención del Banco Central en lo que es el mercado cambiario. ¿Cómo ves tú esa acción? ¿Que no intervenga? O que intervenga. Bueno, hace tiempo que no interviene el Banco Central en el mercado cambiario, ya del gobierno pasado, que el Banco Central decidió no intervenir más en el mercado. No comprar ni vender dólares. Eso se hizo durante muchos años, ¿no? Para tratar de supuestamente eliminar las fluctuaciones que tenía la cotización del tipo de cambio. Se dejó de intervenir. Yo creo que es algo positivo. Algo positivo, es una señal. Es una señal, aparte, que permitió que la inflación estuviera donde está. Hoy tenemos una inflación cercana al 3%, que no se tenía desde el año 1950. Una inflación tan baja. El Uruguay no tenía una inflación tan baja desde 1950. ¿Desde el Maracaná? Bueno, sí, por ahí, por esa fecha, sí. Y bueno, ¿por qué eso permitió? Porque antes, el Banco Central intervenía en el mercado. Cuando el Banco Central interviene comprando dólares en el mercado para que el dólar suba, supuestamente, ¿qué hace? Compra dólares y emite pesos. Saca pesos al mercado. ¿Está? Y eso es una señal de que el Banco Central después ¿qué tiene que hacer con esos pesos? Si esos pesos los deja en el mercado, genera inflación. Cuando vos largás pesos al mercado sin contrapartida, que el Banco Central lo puede hacer eso, la emisión monetaria, eso genera inflación. Más tarde o más temprano genera inflación. Entonces, para que eso no genere inflación, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Absorber esos pesos emitiendo letras de regulación monetaria, pagando una tasa atractiva. Entonces, y eso atenta contra el objetivo de inflación. Atentó durante varios años, muchos años, contra el objetivo de inflación de tener la inflación controlada. Entonces, cuando el Banco Central deja de comprar dólares, deja de emitir, el mercado dice, bueno, no va a haber exceso de pesos, por lo tanto, la meta de inflación puede ser cumplible, y fue lo que pasó. La inflación fue bajando y ahora está en lo que está.
que incluso por debajo de las predicciones del propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Allí siempre hay una discusión, ¿no? Contra esto, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, el sector exportador de alguna forma busca también medidas de proteger, digamos, de intervenir de alguna forma, de dejar de flotar libremente el dólar y proteger de alguna forma la competitividad. ¿Cómo ves esa discusión? Que siempre se da, ¿no? Sí, el dólar es un elemento más dentro de la ecuación de un exportador, es un elemento más. Es importante el dólar, evidentemente. No es lo mismo un dólar a 38 que a 40. Obviamente te ingresan mucho más divisas si el dólar está más alto. O es más barato producir con un dólar más alto y son más competitivos. Ahora, la competitividad en el largo plazo no es el tipo de cambio. La competitividad de un país no es el tipo de cambio. Coyunturalmente puede ser, pero las consecuencias de intervenir en el mercado de cambio para mantener el tipo de cambio alto han sido negativas para Uruguay. Uruguay acumuló reservas, el Banco Central acumuló reservas, es decir, compró tantos dólares que tiene reservas de más. Tiene reservas de más, y esas reservas de más le generan una pérdida al Banco Central, un déficit. O sea, el Banco Central tiene dólares que compró, que los coloca en bonos del Tesoro americanos a una tasa baja, en dólares, y esos dólares los compró con letras de regulación monetaria a una tasa mucho más alta, en pesos. Por lo tanto, ahí tiene un descalce de monedas y tiene un descalce de tasas de interés que le genera una pérdida, un déficit enorme al Banco Central, que cada tanto el gobierno central tiene que capitalizar al Banco Central porque el patrimonio queda negativo. Entonces, eso no ha sido, para Uruguay no ha sido buena la política esa. La competitividad del país hay que buscarla por otro lado. Hay que darle competitividad al país con mayor productividad. Uruguay es un país que tiene baja productividad, se compare no con los de la región, pero con otros países de similar desarrollo. Hay que buscar acuerdos comerciales, que se está haciendo ese trabajo. Yo asistí a una charla de la vicecanciller que fue muy ilustrativa en ese sentido, y que más o menos el gobierno está continuando la línea que venía ya en ese sentido de buscar acuerdos comerciales para tener hasta el 80% de las exportaciones abarcadas con acuerdos comerciales de aranceles cero o muy bajos. Unión Europea, Pacífico, Canadá, hay varios acuerdos en negociación, digamos. Entonces, bueno, el que pagaba 10, 20, 30% de arancel, ahora no le ingresa más. Esa es una forma de buscar generarle competitividad al país. Y otras muchas cosas que el Estado puede hacer. Hay una cosa que es el costo país también. ¿No? Uruguay es un país caro. ¿Por qué es caro? Bueno, hay varias explicaciones. De por Tenemos qué. muchos diagnósticos. Sí. Algunos economistas hablan del efecto Balassa-Samuelson, pero no voy a entrar en ese. Los países más desarrollados son más caros. Eso es más resumidamente lo que es el efecto Balassa-Samuelson. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí y no. O sea, el efecto Balassa-Samuelson está demostrado por dos economistas de Fuste, o un premio Nobel de Economía. Eso no se puede discutir. No sé si se aplica a Uruguay. Pero por otro lado hay cosas que Uruguay tiene que encarar, costos que Uruguay tiene que encarar para alivianarle a las empresas algunos costos, sobre todo los energéticos, por ejemplo, que son muy caros en Uruguay. Los combustibles son caros, la energía es cara. Bueno, y eso tiene muchos impactos, entre otras cosas que hay que hacer para mejorar la competitividad del país, más allá del tipo de cambio. Clarísimo. Vamos a ir al próximo bloque con Pablo Montaldo, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, para seguir hablando de lo que hace, ¿no?, a las alternativas de financiamiento, por ejemplo, que hoy hay en Uruguay, cómo observa el mercado, algunas proyecciones, desafíos para el sector. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones.
Continuamos en Empresarios de Acá el Diálogo con Pablo Montaldo, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay. Y estamos hablando, ¿no?, lo que hace el sector financiero en nuestro país, no bancario, ¿no? Hablamos de regulación, hablamos de necesidades como para mejorar, ¿no?, ese relacionamiento con algunos instrumentos, ¿no? Allí, ¿cómo preguntarte, ¿no?, cómo observas el crecimiento o lo que ha sido la propuesta de crowdfunding en Uruguay? Una figura nueva. Sí, una figura nueva, y hay algunas empresas especializadas en generar esa alternativa de financiamiento que a mí me parece muy novedosa y muy buena. Y de hecho hay algunas empresas que ya se han financiado emitiendo obligaciones a través de ese sistema. Creo que es un sistema. ¿Qué pasa? Para una empresa pequeña o mediana, financiarse a veces no es tan fácil. No es tan fácil y no es barato tampoco. ¿Tá? ¿Qué pasa allí? Muchos intereses, O sea, el financiamiento formal, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? El financiamiento, lo lógico es hacer el financiamiento a través de los canales formales, o sea, de la banca básicamente. ¿Por qué? Por un tema básicamente muy sencillo que tiene que ver con los impuestos. Cuando vos te financiás, el costo de ese financiamiento, ¿lo podés deducir para el impuesto a la renta? ¿Lo podés deducir como un pasivo para el impuesto al patrimonio? ¿Sí o no? Eso cambia drásticamente la ecuación. El impuesto al patrimonio, no te olvides que es el 1,5% de tu patrimonio. Si vos te financiás por un canal informal, no lo podés deducir para el impuesto al patrimonio, que es el 1,5%, o sea, te sale 1,5% más caro el financiamiento, y los intereses no los podés bajar para el impuesto a la renta, si el que te presta no paga impuesto a la renta. Impuesto a la renta de las actividades empresariales, ¿no? Entonces, los canales formales, ¿cuáles son los canales formales que te permiten eso? Que te permiten deducir el pasivo para el impuesto al patrimonio y deducir los intereses de la renta, los bancos, y la emisión a través del mercado de una emisión registrada en una bolsa. ¿Ah? Son los dos canales que hay. Entonces, el canal clásico, los bancos. Los bancos, cuando es una empresa pequeña y mediana, no es tan fácil financiarse y no es barato a veces financiarse. Sobre todo si te financiás en la moneda que vos facturás, que eso es lo ideal. Claro. O sea, vos facturás en pesos, te tendrías que financiar en pesos. Hoy una tasa para una empresa pequeña o mediana, y bueno, y quizá ande, yo qué sé, en el entorno de 11, 12% en pesos. Alta la tasa. Máxime que tenemos una inflación de 3%, por ahí. Es alta la tasa. Te podrías financiar en dólares, que la tasa es más barata, pero en dólares corres un riesgo de que si el dólar se dispara, se te encarece en pie el financiamiento, que ya pasó eso. Entonces, pero ese pasivo vos lo podés deducir con todo lo que decimos, ¿no? Es lo bueno que tiene. Después, para que el banco te dé el crédito y te dé lo que vos precisás de financiamiento, bueno, también es todo un tema, tenés que conseguir el banco que confíe en vos y las garantías que te piden, no es tan fácil. La otra es ir al mercado, a la bolsa, emitir una obligación negociable, por ejemplo. No es tan fácil porque es costoso también. Los trámites que hay que hacer frente al Banco Central, es costoso, tenés que asesorarte con alguien que te haga toda la tramitación, registrarte en una bolsa, cotizar en bolsa, y es caro, y tenés que hacer una emisión relativamente grande para que te justifique. Y atractivo. Sí. Entonces, surge esta modalidad de crowdfunding, que es una alternativa para empresas de porte más chico, ¿no?, que no tienen por qué hacer una emisión gigantesca para diluir los costos de emitir, ¿no?, y los aportes los hacen personas que tienen apetito de riesgo, ¿no? Por eso se llama crowdfunding, que es financiamiento a través de una multitud, sería, yo qué sé, claro, muchas personas, ¿no?, que aportan y que tienen apetito de riesgo. Y es una alternativa a las otras, digamos, opciones que hay en el mercado.
Allí no menor es que muchas veces aquí empresarios, y un poco aportando a lo que tú decías, vinculados al sector financiero y no, hablan, ¿no?, de la necesidad y las dificultades que tienen las pymes, ¿no? Por lo general las pequeñas y medianas empresas en acceder, ¿no?, a lo que es el financiamiento y al capital de financiamiento. ¿Esto entiendes que está en la agenda? Digo, como presidente de la Cámara, ¿se te ha hecho llegar algún comentario al respecto? Digo, como que pueda también vincularse, ¿no?, con lo que es el sistema financiero en sí. Sí, son temas que siempre están en la agenda, porque es un tema, pero no es un tema solo Uruguay, esto es un tema que pasa en todas partes del mundo. O sea, el financiamiento para las pequeñas, cuanto más pequeña la empresa, si es una empresa, una startup, bueno, ahí te tenés que financiar con inversores ángeles o, en fin, con algún fondo que esté especializado en eso. Y bueno, de ahí, a medida que va creciendo la empresa y va teniendo historial, cada vez es más fácil. Lo ideal es financiarte en el sistema financiero formal, tradicional. Es lo ideal porque es lo más barato. Y aparte de lo que te decía, tiene todas las ventajas impositivas. Pero a veces no es posible eso. Entonces vos tenés un negocio que potencialmente tiene una rentabilidad alta y te puedes financiar a un costo más alto porque tienes una rentabilidad alta. A veces las startups lo que hacen es eso. Sí, hay varios mecanismos. Hay sistemas de garantía, hay varias cosas instrumentadas para proyectos pequeños y es un tema que está y que capaz que debería estar más. Todo el tema de apoyo a las startups es un tema que debería estar quizá más en la agenda. Yo hace unos años estuve invitado en Israel a visitar empresas, startups. Israel se autodefine como la Startup Nation. Es un país que tiene mucho apoyo para los emprendimientos nacientes, y bueno, y ahí surgen muchas de las cosas que hoy, el Waze, por ejemplo, que es un sistema que después lo compró Google, pero nació en Israel. Claro. Por unos emprendedores, bueno, yo te podría contar todos los ejemplos de emprendimientos que vimos, de cosas absolutamente maravillosas, y Israel tiene todo ese sistema que deberíamos aprender un poco, porque está muy enfocado en ese segmento. Qué interesante la charla contigo, como siempre. Pablo Montalto, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, presidente de Nixus Servicios Financieros y Nativa Cabal, y presidente de Suma Factoring. Gracias por estos minutos, te esperamos en otra oportunidad, por supuesto, porque estos temas evolucionan y hay que seguirlos de cerca. Así que gracias por tus comentarios y por asistir al programa. Gracias a ti por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos sobre las empresas de servicios financieros no bancarios, el momento actual y los desafíos que están encontrando allí para reinventar de alguna forma los servicios que ofrecen. Por otra parte, conversamos sobre la economía uruguaya, hicimos una puesta a punto de dónde venimos, hacia dónde vamos. Se está enlenteciendo el mercado laboral y hay algunas señales que los empresarios deben de tener en cuenta para la toma de decisiones. De todos estos temas conversamos en el programa de hoy, lo pueden repasar por supuesto en la plataforma On Demand de NSTV y también en nuestro canal en YouTube. Yo, como siempre, los espero viernes, 21 horas, con el programa Estreno para seguir compartiendo los temas que importan en la voz de los empresarios. Presentó Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones.